Saludos y bienvenidos amigos a este canal. En el tutorial de hoy os voy a explicar, para aquel que no lo sepa, pues cómo se puede diseñar una ruta con el QGIS a través en los mapas topográficos. Una ruta diseñada por nosotros mismos por donde consideremos oportuno. Este vídeo complementa a los anteriores que ya he publicado, en los que se enseñaba cómo podemos hacer un mapa topográfico a escala, cómo se puede poner un track y waypoint, etc. Entonces creo que es un tema interesante poder diseñar las rutas a nuestro gusto, y también con la particularidad de que lo vamos a poder exportar como un archivo GPX, un track en realidad, a un GPS o cualquier otro dispositivo, ¿no? Entonces espero que os guste, que no lo perdáis, y os recomiendo también, si no habéis visto los anteriores que he publicado sobre este tema de mapas topográficos, que los veáis. Voy a dejar los enlaces al final del vídeo y en la descripción para que tengáis acceso de ello. Y sin nada más, pues gracias por ver este vídeo y os dejo con él. Muy bien, pues estamos en la página principal del QGIS. Aquí le vamos a dar forma a nuestro proyecto. Para ello lo primero que hay que hacer es importar los mapas raster, el mapa sobre el que vayamos a diseñar nuestra ruta, a esta página. Doy por hecho que tenéis un mapa raster, que el que está viendo este vídeo pues tiene mapa raster. Si no tenéis y no sabéis cómo conseguirlos, hay vídeos en mi canal donde se explica cómo hacerlo, ¿no? O sea, los miráis y veis cómo podéis descargaros vuestros mapas raster, tanto si es en España del Instituto Geográfico Nacional o el organismo correspondiente en cada país. Y bueno, pues nada, vamos a hacer el siguiente paso. Sería, una vez que ya tenemos nuestros mapas en nuestros archivos, vamos a traerlos aquí. Para ello nos vamos a ir a esta pestañita que pone ahí capa raster, le vamos a dar y nos vamos a traer nuestro mapa topográfico. Vamos a traer este, abrimos, añadimos y ya está. Aquí tenemos el mapa con el que vamos a trabajar. Estoy moviendo el ratón por si amplía o se reduce. Bien, el siguiente paso sería, vamos a colocar el mapa donde queremos trazar, la ubicación donde queremos trazar nuestra ruta. En nuestro caso vamos a generar una ruta entre el refugio Las Mesas y el Alto de Pajonar. Vamos a hacer una pequeña ruta hasta aquí, del refugio de Las Mesas hasta el Pajonar, Alto de Pajonar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos generar esa ruta? Bueno, esa ruta la vamos a generar de la siguiente manera. Primero debemos generar un archivo temporal donde vamos a ir metiendo los elementos de la ruta. Para eso tenemos que ir a esta pestañita que hay aquí, que pone nueva capa borrador temporal, y si no la tenéis aquí, la vais a tener aquí arriba, porque aquí suele aparecer cuando ya se ha hecho algún proyecto anterior, ¿no? Si no la tenéis aquí, la vais a tener aquí arriba. Entonces añadís nueva capa temporal y le vamos a poner, por ejemplo, pues, ruta 1. Este es el nombre de la capa. Ya sabéis que el QGIS trabaja por capas y aquí pues, se dice así, o sea, capa 1, capa 2 y así sucesivamente, ruta 1. Tipo de geometría. Pues tipo de geometría, vamos a ir aquí, que tenemos diversas, donde pone cadena de líneas. Le vamos a dar cadena de líneas y después le vamos a dar a aceptar. Si os fijáis, aquí nos ha aparecido ya ruta 1. Esto está en tipo borrador
y le vamos a ir dando forma. Ahora, el siguiente paso, pues eso, hay que trazar la línea que va desde el refugio de las mesas a pajonar. Es una línea que vamos a ir trazando por puntos hasta que lleguemos hasta el alto. Para ello vamos a picar aquí en esta pestañita que pone añadir línea, pero antes de añadir, no le voy a picar todavía, le voy a explicar cómo lo hacemos. Le vamos a ir picando desde un punto de inicio, con el botón izquierdo del ratón vamos a ir marcando puntitos sin soltarlo. Pin, 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 vamos a ir marcando hasta el alto de pajonar. Una vez que lleguemos, que hayamos puesto el último punto, le vamos a dar clic con el botón derecho del ratón y se nos va a quedar conformada la línea, la ruta. Vamos a ver. Picamos sobre la pestañita de añadir línea y entonces donde querramos que empiece le vamos a marcar. Vamos a suponer que queremos que empiece aquí. Entonces le vamos a ir pagando. Fijaros porque la línea que va a ir marcando es un rojo muy tenue y apenas se nota, pero vamos, se ve si os fijáis bien. Le vamos a ir marcando puntitos, ¿veis? Y va marcando. Vamos marcando por aquí. Queremos abordar el alto. Vamos a ir por aquí, que hay menos pendiente y nos va a ser más fácil el acceso. Es una pequeña ruta de ejemplo que estamos haciendo ahora. Llegamos al alto y ahora vamos a clicar con el botón derecho del ratón. Bueno, pues ya la tenemos. Si os fijáis bien, está aquí, está en un color muy suavecito, se ve poco, pero esa es la línea. Entonces, para que se vea bien, vamos a ir a cambiar las propiedades de la ruta. Entonces vamos a clicar con el botón derecho, vamos a ir aquí a propiedades, luego vamos a ir a simbología, ¿veis? Hay muchos apartados, a simbología, este es el color que está ahora, le vamos a aplicar al rojo, por ejemplo, al rojo, y aquí donde pone anchura, pues la vamos a hacer un poquito más gruesa, que se vea bien. Ponemos, aplicamos y aceptamos. Ya tenemos aquí la ruta. ¿Veis? La ruta ya está formada la ruta. Esta es. Así de sencillo, rápido y sencillo. Así la podemos tratar sobre cualquier parte del mapa topográfico, sobre cualquier parte. Entonces ahora nos quedaría pues archivarla en formato GPX para poder exportarla a un GPS o cualquier otro dispositivo. Entonces eso cómo lo podemos hacer. Pues nos vamos a ir a ruta y tenemos que convertir la ruta temporal en ruta fija, ¿no? O sea que se quede ya fija con nosotros, que no es un proyecto, o sea que no es un archivo temporal. Entonces para ello vamos a picarle aquí con el botón derecho, bajamos, pone hacer permanente, pues le vamos a picar, veis, dice guardar capa borrador para convertirla en fija para que no sea un borrador, pone y en formato intercambio de GPS, claro, GPX, que es en el formato que la vamos a guardar. Hay muchos más formatos, o sea, cada uno que utilice el que necesite para el proyecto que esté realizando. Nosotros estamos haciendo esta para guardarlo en GPX para poder trabajar con ella con un GPS. Entonces, nombre del archivo. Antes de poner aquí el nombre, vamos a ir aquí. Vamos a hacer, porque aquí le vamos a marcar la ruta donde queremos en el archivo donde se ha de guardar. Entonces, tal, yo tengo aquí escritorio, traje webpack, aquí lo quiero yo guardar. Y voy a poner el nombre. Y le vamos a poner el nombre de la ruta. Bueno, le vamos a poner refugio pajonar. Refugio alto pajonar y lo guardamos. Y ahora
aceptamos. Ya está guardada en el archivo GPX. Ahora, para comprobar de que efectivamente se ha guardado en el archivo, pues tenemos varias formas de hacerlo. Una es, podemos ir aquí donde pone añadir capa vectorial, porque lo que se nos ha generado es un track. Ahora ya al tener el archivo GPX lo que tenemos es un track. Entonces podemos ir a añadir capa vectorial, que es donde, con lo cual por donde se añaden los tracks, que le picamos y veis, aquí sale track, refugio alto PGN, o sea, efectivamente está guardada en archivo GPX. Pues vamos a quitar. Está. O también podemos hacer lo siguiente: le damos a eliminar, vamos a eliminar la capa y la vamos a volver a añadir. Si está el archivo, podremos recuperarla. Eliminamos la capa, sí, descartamos, aceptamos. Entonces, vamos a añadirla. Si está, pues tiene que estar aquí. Añadimos como capa vectorial. Ya digo que los tracks se añaden como capas vectoriales, no como capas raster, que son los mapas, sino como capas vectoriales, puesto que ahora lo que tenemos ya es un track. Picamos, buscamos el archivo, efectivamente entrar lo tenemos, refugio alto pajonar. Picamos, abrimos, añadimos. Esto es lo que trae el track, que es lo que hemos generado, 33 puntos de ruta, que es lo que hemos marcado, y una ruta. Pues entonces a la ruta, que es lo que nos interesa. Vemos la ruta, que si añadiésemos los puntos nos saldrían todos los puntitos ahí marcados. No veríamos nada, mejor así. Rutas 1, añadimos capas, ya la tenemos aquí arriba y ya está. Bueno, vamos a cambiar las propiedades para poder verlo otra vez. Propiedades, a simbología, vamos al color, este mismo rojo, y a la anchura volvemos a ponerle aquí 1,26. Ya está. Aplicamos y clicamos y aceptamos. ¿Veis? Ya la tenemos aquí, o sea que está bien archivada y tal. O sea que el trabajo está realizado. Tenemos una ruta, un track de una ruta trazada sobre el mapa y nos es válida para llevárnosla a otro dispositivo, un GPS por ejemplo, ¿no? Ahora los pasos siguientes serían, que yo no los voy a hacer porque ya están publicados en otros vídeos. Si estáis interesados, pues ir a los otros vídeos del canal y lo vais viendo cómo se hace, ¿no? Uno de los pasos sería ver el perfil de elevación de esta ruta, ¿no? Porque a lo mejor no nos interesa, pues porque el perfil que tiene de pendiente pues es muy superior al que imagináis, entonces os interesa cambiarlo, ¿no? Entonces es interesante saber cuál es el perfil de elevación, la distancia que tiene y todos los elementos que acompañan, ¿no?, a los perfiles de elevación. Ese paso yo lo voy a ahorrar porque ya está publicado, ya digo que está publicado y es fácil acceder al vídeo donde está publicitado y ver cómo se hace, ¿no? Y luego otros dos pasos fundamentales, porque claro, vamos a trabajar con un mapa topográfico que nos tiene que ser útil, no con un simple mapa donde, bueno, a orientarnos vemos la forma que tiene, hay un montón de tal, no, sino que se supone que vamos a poder trabajar sobre el plano, ¿no? Y para ello vamos a necesitar pues la escala del mapa, o sea, hacer el mapa, este mapa por ejemplo a escala, bien a 1.25.000 o 1.50.000. Yo en este caso pues lo haría a 1.25.000 porque es una ruta corta, y también poner las coordenadas geográficas que le correspondan, porque generar las coordenadas, ¿no?, que le correspondan, porque sin coordenadas pues tampoco vamos a poder trabajar por él y no nos vamos a poder ubicar sobre el terreno. Entonces son dos pasos fundamentales. Ya digo que esto nos va a permitir llevar una ruta simplemente con nuestro plano, trabajar sobre el campo, perfectamente llegar hasta nuestro punto de destino, ¿no? Y esa es la gran diferencia, que esto va a estar sobre un plano topográfico hecho a escala con unas coordenadas correspondientes que nos va a permitir trabajar. Y
esa es lo interesante de este asunto, ¿no? Y ya digo que tanto la escala como, o sea, el hacer el plano escala como las coordenadas, pues están publicadas en este canal, mi canal, en otros vídeos. Ahí las tenéis y si os interesa, pues podéis acceder a ellos. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, pues lo dejáis ahí en los comentarios, que con gusto yo, y en la manera de lo posible, pues os contestaré, ¿no? Y al final del vídeo, pues tendréis enlaces con otros tutoriales de mapas topográficos y también en la descripción. Y espero que, bueno, que os haya gustado y sobre todo, eso sí, que por lo menos con esa intención he publicado esto y los anteriores vídeos que os sean de utilidad. Pues un saludo y os espero en el próximo.